Muy buenas noches, señor Luis Bello, ¿cómo está? Hola, buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Saludos a los hermanos. De igual manera, muchos saludos. Y Sofía Valentina Ascaruns, muy buenas noches, ¿cómo está? Y veo Luz Stella Quintero, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, bien, gracias a Dios. La semana pasada lamentablemente no pude estar y hoy casi que tampoco, pero ya gracias a Dios estoy acá, sí. Pues doy gracias a Dios que usted esté aquí. Sí, Gracias por acompañarnos esta estoy noche. escuchando las grabaciones, sí. Perfecto, Amén. perfecto, excelente. No, a veces nos toca, ¿cierto? Una falta de luz, una falta de datos, por eso grabamos las clases. Veo que Teresa está Así es. intentando reingresar. De nada, Teresa está intentando ingresar. Tenemos nuestros compañeros Juan Reyes y Rolando Vargas, Sofía y el señor Luis Bello y Luz Stella. Muy bien, seguro unos más van a estar llegando. Y qué gusto tenerlos aquí. Para continuar, estamos aquí en la mitad de nuestro curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y pues vamos a hablar sobre los objetivos para la lección esta noche, pero esta noche vamos a revisar las estrategias de que hemos hablado y pensar en nuestras listas de contactos, nuestras listas que contienen los nombres de personas de nuestra red de familiares y amigos y conocidos y vecinos, y vamos a pensar en cuál estrategia vamos a aplicar a los individuos en nuestra lista. También vamos a ver un poco de ánimo bíblico desde las escrituras mientras pensamos en tomando estos pasos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, esta noche estamos aquí por la lección 7, identificando una estrategia para cada persona en su lista. Y vamos a ofrecer una oración de apertura. Oremos. Señor de los cielos, gracias mil te damos por todas las bendiciones que hayamos recibido durante el transcurso de este día. Te damos gracias por la oportunidad de continuar con nuestro curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Que seamos, por medio del poder de tu evangelio y la obra de tu Espíritu Santo, discípulos que hacen más discípulos para que haya más personas hablando de ti y hablando de tu Hijo y confiando en tu Hijo para la salvación eterna. Pedimos todo esto y tu bendición sobre nuestra clase esta noche en el nombre de Jesús, nuestra roca, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, tenemos algunos compañeros más que están ingresando. Los demás, veo un comentario de nuestro compañero Luis Bello que dice que es muy bajo el sonido de mi voz, el audio. ¿Los demás tienen problemas? Porque puedo intentar arreglar algo aquí por mi lado. ¿Qué tal el nivel de audio? Yo lo escucho muy bien, pastor. Ok. Gracias, Cándido, también. Tal vez puede ser algo por su lado, señor Luis. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a repasar las estrategias para invitar a otros. Vamos a conectar una estrategia para invitar a cada persona que tenemos en nuestra lista de amigos, familiares, conocidos y vecinos. Y vamos a cerrar recordando, pues vamos a iniciar y cerrar recordando lo que la Biblia nos enseña en cuanto a yendo y haciendo más discípulos y que es Dios que va a hacer crecer. Nosotros simplemente somos los instrumentos, somos los mensajeros. Solamente vamos a estar echando semilla, echando agua, pero Dios
va a hacer crecer. Y hay mucho consuelo ahí en este punto. Entonces, antes de hablar un poco sobre las preguntas de repaso que tenemos, las preguntas de WhatsApp, quiero pensar un poquito, quiero que pensemos un poquito en el método de Pablo mientras buscaba hacer discípulos. Y sabemos que en el libro de Hechos él tomó 3 viajes misioneros principales. Vamos a pensar en su primer viaje misionero esta noche. Y ustedes leyeron como tarea Hechos 13 y 14. Y la estrategia, el método de Pablo era acercarse primeramente a los judíos. Y él fue a las sinagogas y aprovechó de oportunidades y invitaciones para compartir un mensaje de ánimo, y él habló acerca de Cristo como el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, él estaba ahí presentando Cristo a los oyentes. A veces los judíos lo escucharon, a veces no. Entonces, luego Pablo se acercó a los no judíos y eventualmente Pablo identificaría y entrenaría a otros para el servicio. Y vemos todo esto, vemos estos 3 pasos en Hechos capítulo 13 y 14. Él acercándose a los judíos, él yendo a los no judíos, a los gentiles, y luego él identificando y capacitando a otros y involucrando a otros en el ministerio. Vemos este primer paso en Hechos 13, 14. Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Esta fue la costumbre en los días de reposo, de ir a la sinagoga y tomar su lugar y tomar su asiento y escuchar y participar. Entonces él supo dónde encontrar los judíos. En el día de reposo, en la sinagoga. Entonces su estrategia fue ir ahí, acercarse a los judíos en la sinagoga. Y él comenzó con los que tenían un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, personas que estaban esperando el Mesías, quienes estaban esperando el Salvador prometido, y él pudo explicar que Jesús era el Salvador a quien estaban esperando. Y él conectó los puntos entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo, porque los judíos sabían las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, él, tomando en cuenta su conocimiento, pero también sus huecos y su falta de reconocimiento de Jesús como el Salvador, estaba tratando de conectar los puntos. Trató de establecer una relación, una conexión, un vínculo, también haciendo referencia al Antiguo Testamento, como esto es algo que tenemos en común, es un punto en común. Entonces él trató de usar su conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento para crear una puente para llegar con el evangelio, el mensaje de Cristo. Como mencioné, a veces lo escucharon, lamentablemente a veces no. ¿Puede alguien leer Hechos 13:46 que tenemos aquí en la pantalla, por favor? Si me lo permite, pastor. Adelante, muchas gracias, Juan. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Palabra de Dios. Palabra de Dios, muchas gracias. Entonces, a veces estas personas no judíos, pues sabemos también de otras partes de capítulo 13 que a veces los no judíos todavía tenían algún concepto de Dios. Por ejemplo, en Hechos, vamos a ver, vamos a ir a Hechos. Y en Hechos capítulo 13, 16, escuchamos que entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaron silencio, dijo:
escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. Entonces, él reconoció que había algunos que sí tenían temor en un buen sentido de Dios, y Pablo aprovechó la oportunidad para explicarles la verdad. Y a veces los judíos simplemente rechazaron el mensaje, y entonces Pablo llevaría el mensaje a quienes quisieran escuchar. En este versículo que Juan leyó para nosotros, ok, entonces vamos a predicar a los que no son judíos. Y entonces el segundo paso de Pablo, y vemos aquí en el tercer paso de Pablo, ¿puede alguien ayudarnos con Hechos 13:46, por favor? Yo, pastor. Pastor, si me permite. Sí, Rolando Vargas y Luz para la próxima. Muchas gracias. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Gracias, Rolando. Entonces Pablo identificó y capacitó a otros para el servicio y involucró a otros en el servicio. Entonces Pablo y sus compañeros no tenían la mentalidad que nosotros somos los únicos que tienen este poder especial, o nosotros somos los únicos que tienen un conocimiento especial. Ellos trabajaron con el evangelio para capacitar a otros y los encomendaron al Señor. Muy bien. Yo quiero hablar de algunas otras cosas que podríamos aprender y poner en práctica en nuestros esfuerzos mientras miramos el método de Pablo. Ustedes leyeron y también escucharon, el pastor Henry Herrera leyó y ustedes escucharon Hechos 13 y 14. Y en estos capítulos tenemos un sermón, especialmente en los versículos 17 a 41 de capítulo 13. Tenemos un sermón de Pablo. ¿Qué más podremos aprender acerca de cómo hacer discípulos viendo este sermón? No planteé esta pregunta en el chat, pero quiero tomar un momentito para pensar en otras aplicaciones para nosotros, aplicaciones que podemos tomar de la estrategia y del estilo de Pablo. ¿Alguien desea aportar? Y entiendo que es una pregunta nueva, pero especialmente viendo, y si necesitamos tomar un momentito, no hay problema, pero viendo el sermón de Pablo en Hechos 13, Hechos 13, 17 a 41, ¿cuáles son algunas otras cosas que podemos ver pensando en este estilo de Pablo y el esfuerzo de ir y hacer más discípulos? Sí, Rolando, adelante. Pastor, aquí lo que nos dice el video y lo que nos habla la palabra de Hechos 13, del 17 en adelante, es que en el sermón que Pablo les dio a todos ellos, les hace como un recuento del Antiguo Testamento, nombrándole desde la salida de Egipto, del pueblo de Israel desde Egipto, y también nombra al rey David y hace como un recuento de las escrituras del Antiguo Testamento, pues porque ellos también la conocían, y era como la estrategia de que ellos sabían que Pablo también estaba preparado y que no iniciaba con algo que ellos sabían para ahí sí pasar como segunda parte a lo que corresponde al Evangelio de Jesús. Es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, Rolando. Sí, él comenzó con algo que ya conocían. Muy bien, creando puentes. Señor Luis Bello, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Sí, hace, como decía el hermano, ¿no? un sermón expositivo donde empieza a hablar, a relatar algo que le era familiar
al público que tenía ahí presente. Esto hace que puedan los demás prestarle atención, porque lo que estaban escuchando era algo que ellos ya estaban conociendo, tenían un conocimiento. Entonces de esa manera pudo entrar para luego después contrastar con el evangelio que él llevaba. Exactamente, muy bien. Y sí, algo que ya conocían, pero llenando los huecos, aclarando, ¿cierto? Ustedes conocen de David, ustedes conocen de las profecías, y ahora voy a aclarar algunas dudas. Y pueden hacer lo mismo ustedes con sus proyectos finales. Casi todos tienen alguna familiaridad con el concepto del pecado. Seguro todos han escuchado de la gracia, pero puede haber todavía huecos. Por ejemplo, ¿en qué es la gracia? Es el amor no merecido de Dios en Cristo Jesús. Entonces van a tener una oportunidad muy, muy parecida. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas de WhatsApp. ¿Quién puede describir el método de Pablo? Ya hemos hablado por 10 minutos sobre su método, pero ¿quién puede darnos un resumen, por favor, del método de Pablo de hacer más discípulos? ¿O quién puede resumir para nosotros los tres pasos que toma? Sí, señor Rolando, adelante. De lo que hemos hablado, pastor, pues hemos mencionado que uno de los métodos que Pablo buscaba en hacer discípulos era que pues aprovechaba que los sábados en las sinagogas pues se reunían los judíos y los no judíos para él también tener la oportunidad, que fue lo que le sucedió cuando lo invitaron también a que si él tenía algo que lo dijera, los sacerdotes y los maestros que estaban ahí le dieron la oportunidad de hablar y pues él aprovechó ese momento, ¿no? Entonces uno de los métodos era ir los sábados a las sinagogas aprovechando que pues el templo estaría lleno. Y la otra estrategia era que pues en las otras partes que también estuvo, lo que dijimos anteriormente, pues era empezando a hablar del Antiguo Testamento, de la ley, de la palabra, que él sabía que los judíos y demás la conocían y pues era importante empezar a él mencionar toda la historia desde que empezó, pasando por los reyes, por los jueces, por hasta Juan cuando lo menciona y entonces era un método importante para él llamar la atención, pastor. Exactamente, muchas gracias. Y quiero, de hecho, pensando en los comentarios de Rolando, quiero volver a esta pregunta que planteé. ¿Qué más podemos aprender sobre el método de Pablo? Y dos cosas vinieron a mi mente. Y una es lo que mencionaron Rolando y Luis Bello, que el mensaje de Pablo fue totalmente basado en las Escrituras. A lo largo de su sermón en Hechos 13, Pablo está haciendo referencia a varias partes de las Escrituras. Entonces, él está contando con la palabra de Dios misma para ver el fruto de más discípulos. Entonces, tiene una base muy fuerte, una muy buena fundación en las Sagradas Escrituras, en la palabra misma. Y la otra cosa es que su mensaje estuvo muy centrado en Cristo. A lo largo de su sermón, el enfoque siempre es Cristo. En 13, si tienen sus Biblias, en capítulo 13, versículo 23, Pablo describe a Jesús como el Salvador que Dios trajo a Israel, que Jesús fue el Salvador que Dios brindó a los israelitas. Y en versículos 29 a 30, aquí Pablo habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Y en 38, estamos en capítulo 13, versículo 38, Pablo habla
del perdón de los pecados por medio de Jesús. Otra vez, un mensaje muy cristocéntrico. Perdón de los pecados por medio de Jesús. Y también explica en el siguiente versículo, en el versículo 39, que nosotros somos justificados por medio de la creencia, por medio de la fe en Jesús. Entonces, un mensaje basado en las Escrituras y un mensaje centrado en Cristo. Y yo quisiera mencionar estas dos cosas porque el jueves vamos a comenzar a hablar sobre cómo enseñar y cómo ustedes pueden manejar su sala o su aula, es decir, cómo van a liderar su estudio bíblico. Y siempre queremos tener estudios que están basados en las Escrituras y centrados en Cristo. Y tenemos un ejemplo muy concreto aquí en este sermón de Pablo. ¿Alguien más desea aportar antes de continuar con la próxima pregunta de WhatsApp? La segunda pregunta. Pastor. Sí, adelante, Luz Stella, adelante. Bueno, sí, estábamos hablando de que más o menos eran 2 o 3 métodos, pasos, 2 o 3 pasos del método de Pablo. El último, pues considero también que un paso importante es que él aprovechaba a las personas que ya conocían de la vida de Jesús. Que el compañero, el hermano, pues mencionó 2 y de pronto eso también es importante. Empezar también por ahí, aprovechar con las personas que ya conocen a Jesús. Porque el compañero mencionó, aprovechaba el día de reposo y también que empezó con el Antiguo Testamento. Entonces, otro paso sería muy bueno, aprovechar con las personas que ya conocían de Jesús. Serían los 3 pasos del método de Pablo que consideramos importantes. Exactamente. Y utilizar los puntos en común, ¿cierto? Utilizar los áreas donde hay similitudes. Y luego podemos abordar algunas de las diferencias. Por ejemplo, si usted tiene un amigo que sí tiene fe en Jesús, como una persona real, tal vez como el Hijo de Dios, pero no tiene mucha confianza en Jesús para la vida eterna. Tal vez esta persona está confiando en sus propias obras o tiene algún otro error en su manera de pensar. Puede iniciar con esta similitud. Los 2 de nosotros respetamos a Jesús. Los 2 de nosotros estamos de acuerdo que Jesús era un muy buen hombre, pero era algo aún más, el Hijo de Dios, el Salvador, el doble sustituto. ¿Qué significa doble sustituto? Pues Él vivió en nuestro lugar y tomó el castigo que nosotros merecemos. Entonces, usando las similitudes que tenemos con personas, también como Luz Stella nos dice, nos dará oportunidades para compartir toda la verdad. Muy bien, la segunda pregunta para nosotros. A pesar de toda la diversidad en el mundo, ¿cuáles son algunas cosas que todas las personas tienen en común? Juan Reyes, adelante. Todos somos una bola de pecadores, pero Jesucristo murió para ser perdonados. Exactamente. Va a haber diversidad en su lista. Había diferencias y diversidad entre las personas en la época de Pablo. Todos nosotros aquí tenemos algunas diferencias. Somos de países diferentes, con culturas diferentes, pero tenemos algunas cosas muy importantes en común. Todos nosotros somos pobres pecadores. Pero Jesús murió por cada uno de nosotros. Jesús murió por usted. Y Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y el Espíritu Santo tiene el poder para realizarlo. Entonces el Espíritu Santo es quien
es trabajando en todos de nuestros corazones y el Espíritu Santo va a capacitar a todos nosotros para compartir nuestra fe. El Espíritu Santo ha puesto la fe en todos nuestros corazones. Entonces, mientras pensamos en todas las personas en nuestra lista, puede haber muchas diferencias, pero también tenemos algunas cosas en común. Somos pecadores, hemos sido rescatados por Jesús. Yo planteé 2 otras preguntas en el grupo de WhatsApp y vamos a considerar estas 2 cosas luego en la clase. Luego, en unos minutos, vamos a dividirnos en grupos pequeños y ustedes van a tomar su lista de amigos y familiares, vecinos y conocidos y van a pensar en las estrategias que hemos estudiado y van a tratar de conectar una estrategia a cada persona en su lista. También yo planteé esta pregunta o más esta cosa en el grupo de WhatsApp. ¿Dónde y cuándo? ¿Cuál día y a qué hora? ¿Y dónde? ¿En su casa? ¿En otro lugar? ¿Dónde y cuándo usted va a juntar su grupo para realizar su proyecto final? Y es importante para nosotros pensar también en este concepto, que el proyecto final no es simplemente un proyecto final, sino puede ser su primer paso en plantar un grupo, plantar una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios. Entonces, pensando en esta visión a largo plazo y pensando en el primer paso de juntar un grupito y compartir los 4 conceptos claves con este grupo, yo quiero que consideremos dónde y cuándo vamos a reunirnos. Vamos a abordar estos temas en un momentito. Entonces, vamos a revisar las estrategias. Si estamos pensando en un público para el Evangelio, ustedes ya tienen su lista, por lo menos tienen en mente las personas que va a invitar a participar en su proyecto final. Y la pregunta es, ¿cuál de las estrategias? O tal vez hay otra estrategia y estamos súper dispuestos a escuchar otras ideas, otras sugerencias en cuanto a cómo crear un público para el Evangelio. Entonces, la pregunta para nosotros esta noche es, ¿cuál de las estrategias que hablamos puede usar usted para invitar a las personas en su lista a estudiar los 4 conceptos claves? Y recordemos que tenemos 4 estrategias: iniciando conversaciones sinceras, compartiendo materiales impresos y digitales con un plan específico de seguimiento, pidiendo participación en su proyecto final y reclutando a otros para ayudarle. Vamos a revisar cada uno momentáneamente, pero Juan, veo su mano. Adelante, Juan Reyes. Hermano, estaba levantada mi mano porque participé en la otra pregunta, pero si gusta. No, sabe, yo pensé que iba a compartir con nosotros otra estrategia o otras ideas para compartir la palabra. Estamos para escucharlo si tiene o más tarde, está bien, pero no se preocupe. Bueno, por ejemplo, tengo una pregunta, hermano, ¿no? Sí, adelante, díganos. Fue que yo, por ejemplo, pues ya está el grupo, ¿sí? Ya tengo el grupo. Entonces, todos los domingos a las 3 de la tarde nos reunimos para compartir la palabra. Pero diarios, por ejemplo, en las casas, pues vamos y seguimos dando el estudio. Porque ya, pues, ya terminamos los 4 conceptos y aprendan de mí. Entonces, ahorita, pues estamos estudiando el libro de Mateo. Sí, comenzamos con ese libro y entonces ya a ver qué le entendimos y cuáles son los personajes de la historia, qué pecados, todas las 13 preguntas, ¿sí? Las 7 de considerar y las 5 de considerar, ¿sí? Entonces, pues es lo que estamos haciendo.
Pero, por ejemplo, ahorita pues ya vinieron gente nueva, ¿sí? Entonces esa gente nueva pues hay que darles el estudio de los 4 conceptos. Pero ya solitas, por ejemplo, he invitado gente y luego no viene, pero por ejemplo ahorita la gente que vino pues fue invitada por otro hermano. Sí, y no hay problema. Usted simplemente está adelantado y esto es algo muy bueno. Entonces, no tiene, porque ya tiene su grupo, es mejor pensar en el cuidado de su grupo y la enseñanza que está brindando a su grupo. Y a veces pasa con este curso, a veces pasa en Academia Cristo. Estamos hablando del programa Grupo Sembrador y la importancia de compartir lo que estamos aprendiendo, y tenemos compañeros como Juan que a veces planta un grupo sembrador antes de llegar a este curso terminante, el discípulo hace discípulos. Entonces, por ejemplo, la última vez que di este curso, uno de nuestros compañeros, Camilo Herrera de Bogotá, vamos a usarlo como ejemplo, estoy seguro que él no tendría ningún problema con eso. Él tenía un local, tenía un restaurante que no es abierto los domingos. Él tenía amigos y él tenía el tiempo y él tenía las ganas, y él pidió plantar su grupo sembrador antes de llegar a este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos, y le dijimos, no hay ningún problema, hágale, hermano, y él todavía tomó este curso y aprendió algunas cosas para poner en práctica, pero no se preocupe, Juan, y cuadremos los detalles para el proyecto final, pero no tiene que hacerlo de nuevo. No sé si alguien más en este curso, en esta clase, ha iniciado un grupo. No creo. ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Alguien más ya tiene grupo sembrador? No hay problema. Entonces, para los que no han plantado un grupo, la idea es que este proyecto final va a ser el primer paso en hacerlo. Y lo bonito es que van a hacerlo juntos con sus compañeros, y que Dios permite y ustedes van a tomar los cursos de discipulado 2 juntos. Entonces, pueden colaborar, pueden compartir ideas, pueden compartir retos y desafíos. Ustedes son como compañeros en la obra, en el ministerio, que van a seguir estudiando juntos mientras van plantando sus grupos. Blanca Nelly, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Veo su mano. Nos da por ejemplo, el capítulo de la Biblia. ¿De qué hemos hablado? Hechos 13 y 14. No, pastor, para el trabajo final, para el proyecto final. Sí, el proyecto final, sí. De hecho, en las próximas clases vamos a ver en la profundidad su proyecto final. Van a compartir, de hecho, 4 historias bíblicas, 4 textos bíblicos, y vamos a ver cada uno en una lección. Y de hecho, vamos a hacer juntos el estudio que ustedes van a brindar a otros como su proyecto final. Entonces, vamos a ver todo esto juntos antes de que tengan... Bueno, gracias, pastor. No hay de qué. Buena pregunta, muy buena pregunta. Muy bien, entonces vamos a revisar rápidamente esta estrategia, una plática sincera, a veces una conversación sincera y directa con otros sobre asuntos espirituales. Puede ser el punto de partida para invitarlos a aprender más. Y esta estrategia incluye el aspecto de amor. Pensamos en Juan 15, 12 a 13. Mi mandato es este: perdón, necesito buscarlo para decirlo con claridad, para decirlo precisa, pero Juan 15, 12 a 13, que dice: este es mi mandamiento,
que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Jesús en su amor puso su vida para nosotros. Él entregó su vida para nosotros. Nosotros queremos reflejar el mismo amor, haciendo todo lo posible para conectar a otras personas con el mensaje salvador. Y un lugar para iniciar este proceso puede ser con una conversación, una práctica sincera. La segunda, vamos a revisar los materiales impresos y digitales. Y aquí la clave es la intencionalidad y también usando un plan escrito de seguimiento. Ok, voy a compartir el devocional este día. Dentro de 8 días voy a pedirle a mi amigo qué le pareció. Dentro de 15 días voy a compartir otro devocional. La idea es ser muy intencional con los materiales, perdón. Y vemos también la necesidad de la paciencia y la persistencia. Y podemos pensar en cómo el Señor no tarda en cumplir con sus promesas, sino que es paciente para con nosotros, dándonos la oportunidad de arrepentirnos, y queremos tener esta misma actitud, siendo persistentes, pero también pacientes mientras vamos creando un público para el evangelio. Otra estrategia de que hablamos es utilizando el proyecto final, haciendo esta pregunta sencilla: ¿Puedes ayudarme con mi proyecto final? Estoy participando en un programa, estoy en un curso, me toca hacer un proyecto final. El proyecto final es compartir un curso breve con otras personas y preparar un informe para mi profesor, mi instructor. Necesito participantes. ¿Podrías ayudarme en esto? Y cuando nosotros estudiamos esta historia, vimos Marcos 2, 1 a 12, como los 4 hombres usaron una camilla y cuerdas y un hueco en el techo para poner a su amigo frente a Jesús. Quizás su proyecto final pueda ser como la camilla, como las cuerdas, como el hueco en el techo, algo que usted puede usar con fines de entregar el evangelio a los oídos de una otra persona. Y por fin hablamos de reclutando a otras personas, las personas que ya están comprometidas, interesadas a participar en su proyecto final, y cómo ellos pueden ir y ayudarle a invitar a otros. Y cuando estudiamos esta estrategia, estudiamos Marcos 5, 1 a 20, y cómo Jesús sanó a un hombre que fue endemoniado, y que Jesús envió a este hombre a su propio pueblo, a su propia gente, y tal vez pidiendo a los que ya tienen interés en su proyecto final a invitar a otros, pueda ser una forma de expandir su red de amigos y familiares y conocidos y vecinos. La idea es que usted tiene su propia red, pero si usted tiene alguien dentro de su red que está dispuesto a ayudarlo, esta misma persona va a tener su propia red que es aún más amplio. Entonces puede haber otras oportunidades. Y es siempre importante estar pensando en los ayudantes. Mencionamos esto en la primera parte de nuestra clase, que Pablo trabajó con otros. En Hechos 13, si vamos a volver a Hechos, en Hechos 13, creo en el primer versículo, Hechos 13, capítulo 1, escuchamos acerca de los
los compañeros del ministerio de Pablo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Maneían, que había creído con el tetrarca Herodes y Saulo. También escuchamos en versículo 13 acerca de los compañeros. Pablo y sus compañeros arribajaron. Y también escuchamos acerca de Bernabé en varias partes de este capítulo. Entonces puede ser muy útil depender de la ayuda de otros. Ahora vamos a tomar unos 15 minutos. Vamos a tomar unos 15 minutos para hacer una actividad en grupos pequeños. Van a compartir con sus compañeros de clase. Por eso estoy hablando rápido porque quiero que haya tiempo suficiente para esta actividad. Quiero darles la oportunidad de aportar y compartir con sus compañeros. Entonces, aquí son las metas de esta actividad en grupos pequeños. Quiero que compartan ustedes su lista o por lo menos algunos nombres. No tiene que compartir todos, pero 1 o 2 nombres que están en su lista de personas que va a invitar y hablar de cuál estrategia aplicará a tal persona. Ok, tengo mi vecino Martín y yo voy a invitarle a tomar un café. Yo sé que está pasando por un tiempo difícil. Voy a tratar de iniciar una conversación sincera. O, pues yo tengo mi mejor amigo, Juan. Él es muy dispuesto a participar en mi proyecto final. Ya es comprometido y él puede ayudarme a invitar a otros. Voy a preguntarle a Juan que invite a su esposa y a sus 2 hijos o algo así. Entonces va a compartir un poco sobre las estrategias que van a utilizar. Y también quiero que compartan ustedes una cosa que le dé un poco que le ponga nervioso acerca de plantando un grupo. Una cosa que le entusiasme con respecto a plantando un grupo. Entonces, ¿cuál es un miedo, una preocupación que tiene? Y cuál es una cosa emocionante que le da entusiasmo pensando en plantando un grupo. Y también quiero que cada uno comparta dónde y cuándo tiene planeado enseñar los 4 conceptos claves. Entonces, su proyecto final, de nuevo, es compartir 4 historias bíblicas, 4 conceptos claves con un grupito. Y quiero que iniciemos a pensar en dónde y cuándo vamos a hacerlo. Entonces, antes de dividirnos en los grupos, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas en cuanto a esta actividad? Perdón, profesor, Adelante, Sofía. Sí. la palabra. Ya. Un favor, nosotros ya mañana mismo podemos comenzar el proyecto con las personas que vamos a trabajar. Sí, si desea iniciar mañana, está muy bien, pero durante las próximas 5 lecciones, básicamente las últimas lecciones de este curso, vamos a ver cada concepto que usted va a compartir con su grupo y la historia bíblica. Entonces, si quiere iniciar mañana, no hay problema, pero si quiere esperar hasta que hayamos tenido la oportunidad de revisar juntos cada concepto, hay ventajas y desventajas. La desventaja es, nadie sabe cuándo Jesús regrese, ni queremos ir compartiendo la palabra, pero una ventaja es que vamos a ver el curso mismo que ustedes van a impartir juntos en nuestras clases en vivo. Ya. No, yo le preguntaba porque yo ya tengo, por lo menos confirmadas, tengo 3 personas, así bien seguras, hasta 4, hasta 5 personas.
bien seguras. Y yo tengo una lista de 7 personas, me faltarían 3. Yo estoy, ya antes de entrar al curso había conversado con estas personas para enseñar, ¿no? Yo les dije, yo estoy en unas clases y me dicen que tengo que enseñar a algunas personas, ¿no? Entonces ya, por eso le preguntaba, yo no estoy apurada ni que no estoy no apurada ni apurada, pero sí, yo quiero empezar el momento preciso, pero por eso era la pregunta. Sí, sí. Y si desea hablar más sobre cuándo iniciar, está bien, pero no tiene que iniciar mañana. Y en las próximas clases vamos a revisar cada concepto que ustedes van a compartir con sus grupos. De acuerdo, gracias. A usted. Muy bien, entonces voy a crear los grupos. Vamos a crear los grupos. Ustedes van a recibir una invitación en su equipo para unirse a un grupo pequeño. Y aquí son los objetivos. Una persona en su lista, 2 personas en su lista. ¿Cómo usted va a invitar a tal persona? Una preocupación en cuanto a plantando un grupo. Una cosa emocionante acerca de plantando un grupo y un poquito de información en cuanto a sus pensamientos con respecto a dónde y cuándo va a juntar su grupo. Entonces voy creando los grupos ahora y vamos a crear 4 grupos. Y muy pronto debe recibir la invitación. Vamos a tomar si me pueden prestar un poquito más de tiempo, vamos a tomar como 13 minutos más o menos. En 13, 15 minutos vamos a volver a estar juntos y vamos a cerrar viendo un poquito de Primera de Corintios, un ánimo bíblico antes de cerrar. Entonces ahora deben estar recibiendo la invitación para unirse a su grupo. Ok, queridos compañeros, ¿cómo estamos? ¿Necesitaba más tiempo? Bueno, sí, pastor, un poquitico, nos quedamos en el cuarto, pero estábamos ya en el caso mío, en mi sala estábamos. Listo. Pero bien, estuvo muy buena la metodología. Muy bien, gracias, muchas gracias. Qué gusto tenerlos de vuelta. Y yo quisiera escuchar cómo les fue, pero vamos a volver a tocar el tema cuando regresemos, porque quiero respetar sus horarios y quiero usar unos momentitos para pensar en 1 de Corintios 3, 5 a 9. Ustedes hablaron de algunas preocupaciones, algunas dudas acerca de plantando un grupo y enseñando la palabra de Dios. También hablaron de algunas cosas emocionantes y podemos y deberíamos estar muy emocionados de compartir la palabra de Dios con otros. Mientras pensamos en los desafíos y las oportunidades, una cosa que siempre debemos tomar en cuenta es que Dios hará que el grupo crezca. Y hay consuelo ahí. Simplemente necesitamos compartir la palabra, echar la semilla, echar agüita y Dios va a hacer crecer. Pablo escribió muchas cartas y él escribió una carta a los Corintios porque ellos tenían muchos problemas, lamentablemente, dentro de su iglesia, dentro de su comunidad cristiana, ahí en su ciudad. Y uno de los problemas era una lealtad excesiva a individuos específicos. Por lo tanto, Pablo, pues sabemos acerca de este problema, porque algunos dijeron, yo soy de Pablo,
Y otros dijeron, yo sigo a Apolos. Y otros dijeron, oh, yo sigo Cefas. Y otros dijeron, pues no, yo sigo a Cristo. Y Pablo les escribió para animarles a no pensar tanto en la persona, en el hombre, sino pensar más en Dios. Y nosotros también podemos aprender de esto. Y aprendemos que sí, no importa necesariamente el mensajero. Todos nosotros tenemos dones diferentes, vamos a tener habilidades diferentes. Lo más importante es Dios, y que es Dios que da el crecimiento. ¿Puede alguien ayudarnos leyendo 1 Corintios 3, 5 a 9, por favor? Yo, pastor, si usted desea. Adelante. Sí, muchas gracias. 1 Corintios 3, del 5 al 9. Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Muchas gracias. Amén, la palabra de Dios. Entonces, las tareas especiales de los ministros de Cristo, de los sembradores, pueden ser varias. Pablo las define así: yo planté, Apolos regó. Primero Pablo diseminó la semilla del evangelio en esta ciudad, en Corinto. Él fue el fundador de la congregación, de la comunidad cristiana ahí, pero luego vino Apolos. Él vino después de Pablo y él continuó trabajando, regando, echando agua, cuidando las almas, cuidando la comunidad cristiana ahí. Apolos regó la semilla que Pablo había plantado, pero fue Dios quien hizo fructificar el trabajo en ambos. Dios produjo los resultados. Entonces, no debemos pensar demasiado en la persona. Siempre debemos estar pensando en Dios y en lo que Él puede hacer. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Él tomó la carne humana y vivió en nuestro lugar. Él tomó la muerte que nosotros merecemos y Él resucitó de entre los muertos. Y si Él pudo hacer todo esto, Él puede producir fruto en nuestra obra. Él puede producir fruto hoy en día. Entonces, quisiera simplemente cerrar pensando en esta verdad bíblica que Dios da el crecimiento. Entonces, ya que estamos aquí en la mitad de la clase, ustedes tienen como dos partes a su proyecto final. La segunda parte es mucho más amplia. Van a compartir los 4 conceptos claves con un grupo y preparar y compartir conmigo un informe. Pero vamos a tener una tarea especial, una primera parte muy pequeña para su proyecto final. Les pido que me manden un mensaje privado. Entonces, no utilizando el grupo que tenemos, sino un mensaje directo por WhatsApp, compartiendo conmigo la misma información que compartieron en los grupos pequeños esta noche. Si es más fácil, puede ser por mensajes de voz, no hay problema. Puede ser por mensajes de voz, pueden mandarme mensajes de texto durante esta semana, compartiendo conmigo quiénes son las personas en su lista de nombres y cuáles son las estrategias que va a intentar. También una cosa que tal vez le ponga nervioso y una cosa que le entusiasme acerca de plantando un grupo.
¿Cuál es una duda que tiene? Puede ser simplemente una duda en cuanto a cómo hacer el proyecto final o puede ser algo más. ¿Y qué es una cosa emocionante acerca del proyecto final? ¿Y qué le llama la atención? Y también quiero que me comparta usted un poquito sobre dónde y cuándo planea enseñar los 4 conceptos. Estoy pensando en hacerlo en mi casa los miércoles en la noche. Estoy pensando en hacerlo en un espacio común en mi vecindario, en un parque los sábados. Hay mesas y voy a usar este espacio. ¿Dónde y cuándo planea enseñar? Preguntas o dudas sobre esta tarea. No tiene que preparar nada formal. No tiene que ser escrito en una hoja. Es más informal, simplemente una comunicación entre usted y mi persona. Puede ser hasta unos mensajes de voz. Yo quiero que sea fácil, porque mejor dedicar más tiempo a las invitaciones. Entonces, solo quiero recibir como un vistazo hacia sus planes. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Hasta cuándo tenemos que entregarle, profesor? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a dejarlo para el lunes de la semana que viene. Entonces, en 8 días. Profesor, Sí. un favor. Nosotros en la reunión, bueno, yo solo planteé 3 nombres, pero sí lo puedo complementar con los del resto, ¿no es cierto? Sería lo ideal. Si puede, sería lo ideal, pero estoy dispuesto a recibir lo que tienen ustedes. Entonces, si no tienen exactamente 10, si tienen menos, está bien. Lo ideal es tener una lista muy larga, pero demos gracias a Dios por las personas que sí tienen. De acuerdo. Muy bien, otras preguntas o dudas en cuanto a este proyecto súper pequeño y muy informal, muy informal. Voy a compartir un recordatorio el jueves y también durante el fin de semana también, para que estemos a día, que estemos en contacto. Muy bien, entonces vamos a echar un vistazo hacia lo que nos espera. En la próxima clase vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando acerca de cómo invitar y ahora vamos a hablar de cómo enseñar y vamos a iniciar con Jesús y cómo Él fue el mejor maestro de todos los tiempos, un maestro muy eficaz. Obviamente era aún más el Salvador, nuestro sustituto, el Hijo de Dios. Entonces no queremos ver a Jesús solamente como un maestro, pero hay mucho que sí podemos aprender de su estilo de enseñanza. Entonces vamos a ver en las Escrituras cómo Jesús fue un maestro eficaz y pensar en algunas aplicaciones para nosotros. Y también la lección va a proporcionar una visión general de la pedagogía básica. Algunas técnicas que pueden tomar en cuenta mientras van enseñando su grupo. Muy bien, vamos a cerrar con una oración. Como siempre voy a publicar la grabación y voy a compartir el otro video que ver y la parte de la Biblia que leer mañana en el grupo. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Señor, tú has causado que todas las sagradas escrituras fueran escritas para nuestro aprendizaje. Concede que también podamos oírlas, leerlas, marcarlas, aprenderlas y asimilarlas interiormente, para que mediante la paciencia y el consuelo de tu santa palabra podamos abrazarla y siempre mantener la bienaventurada esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo. Oramos por esto y pedimos tu bendición sobre los próximos pasos que estamos por tomar en cuanto a plantando un grupo y también tu bendición sobre nuestra noche para que podamos descansar con tu paz y tu protección
En el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la participación. Estamos en contacto. Que todos descansen bien. Esta noche la grabación, mañana la tarea. Y un abrazo en Cristo a cada uno de ustedes. Buenas noches a todos. Dios bendiga. Hasta mañana. Hasta la próxima. Igualmente, Dios pastor. mediante. Hasta luego. Dios los Hasta guarde. luego. Igualmente, chao, chao. Que descansen. Chao. Qué gusto verla. Qué gusto verlo. Bendiciones.